Se dice que una idea puede cambiar el mundo, pero la persona que tuvo esa idea es dueña de la misma. Si otra persona quiere usar esa idea, ¿debe pedirle permiso? Si a alguien más se le ocurre la misma idea, ¿a quién le pertenece? Y si la idea va a cambiar el mundo, ¿no debería ser de todos? Bienvenidos al confuso mundo de los derechos de autor, de las normas, las leyes y regulaciones que se han creado para proteger la propiedad intelectual. En el capítulo de hoy vamos a explorar cómo Internet nos ha obligado a reformular las nociones tradicionales de lo que constituye una obra original, creando áreas grises, conflictos legales y debates existenciales sobre la creatividad humana. Yo soy Lucho Sarmiento y bienvenidos a Link 2.0. He tenido un recorrido largo en la electrónica, ¿no? Rock al Parque, MTV Hits, nominaciones a Premios Shock, giras en Colombia, en Europa. Y ahora estoy hace ya un par de años con un interés personal en el folclore colombiano. Y tengo un proyecto de electrónica tropical ahora llamado Radiante. Estudié música en la Sinfónica Juvenil Colombiana, estudié guitarra clásica y me tocó el boom de la música electrónica, ¿no? De los DJs, de los rapes, realmente los originales. Entonces ahí canalicé mi energía creativa. Con respecto a la música del Pacífico, como es la mayoría inédita, no hay muchas grabaciones, sí hay que ir a ponerse en contacto, ir a buscar los artistas. Y definitivamente no es lo mismo oír la música que ir y experimentarla, ¿no? Porque esto es meterse allí con la negramenta, como decimos nosotros, a vibrar, ¿no? Y para capturar el material, pues son múltiples los métodos, ¿no? Desde una grabación en vivo que la puedo hacer con el móvil y luego la paso al compu y sampleo el fragmento que me interese, o en una búsqueda de vinilos puedo encontrarme con alguna joya y oír un ritmo que me interese, o algún tambor o alguna trompeta. Y en particular con la música del Pacífico sí el contacto ha sido directo con esta chica que se llama Erien, que es una maestra de la marimba, y como que entramos en confianza, le mostré unas canciones, le dije que si le interesaba participar. Me dijo, bueno, intentemos, porque pues uno no sabe si le va a funcionar o no hasta que lo prueba. Las características de la tecnología, particularmente la posibilidad de copiar y de distribuir a costos casi ridículos, han hecho que en este contexto la idea de todos los derechos reservados quede un tanto obsoleta, y más bien se hable más de compartir, de permitir copias, de prestar, de dejar que las cosas pasen de una mano a otra. Y eso, que arrancó con el software libre en la década de los 90 del siglo pasado, después pasó también a otros contenidos, música, fotos, textos, a través de mecanismos de licenciamiento abierto. El más conocido se llama licencias Creative Commons.
Y hoy nos acompañan en estudio Patricia Rengifo, ella es abogada experta en temas de propiedad intelectual, socia fundadora de la firma Ley en Movimiento, y también está con nosotros Santiago Espinosa, él es director general de Magic Markers, que es una casa de contenidos audiovisuales que se distribuyen principalmente en Internet. Patricia, Santiago, gracias por estar con nosotros. Arranco contigo, Patricia. ¿Qué significan los conceptos de propiedad intelectual y de derecho de autor? Muchos los oímos prácticamente en nuestras vidas cotidianas, pero no tengo muy claro que sepamos realmente qué significa. Vale, básicamente el derecho de autor está dentro de la propiedad intelectual. Okay. Dentro de la propiedad intelectual tenemos todo lo que es una creación humana. Sí. Tienes de un lado la propiedad industrial, que es lo que conocemos como marcas, patentes, diseños industriales, etc. Y del otro lado tenemos los derechos de autor, que es toda creación humana, original, que puede ser artística, científica o literaria. Santiago, cuéntanos un poquito acerca de Magic Markers, de qué se trata, digamos, la empresa, qué hacen y un poquito cuál ha sido su relación con los derechos de autor y de propiedad intelectual en la medida que usted ha venido generando un contenido. Ok, nosotros somos, yo creo que dos cosas. Somos una empresa que produce videos explicativos, sí. Es decir, que nos llaman otras organizaciones que necesitan explicar algo y nosotros hacemos un video para ayudarlos a que se explique ese algo. Casi que los videitos que hemos visto con la mano haciendo el marcador, hay una gran probabilidad que los que hayamos visto hayan sido producidos por Magic Markers. Y sobre todo hay una gran probabilidad de que no has visto todos los videos que hemos hecho, porque hemos hecho un montón de obras por encargo, digamos, de proyectos que están encargados para explicar un asunto en particular y que no salen en YouTube. Sí. Por eso digo que tenemos como dos caras. La otra es el canal de YouTube de Magic Markers, okay, en donde vas a encontrar algunas obras, digamos, algunos proyectos que fueron encargados, pero sobre todo proyectos que nosotros hicimos y que queríamos publicar en Internet. Entonces, básicamente, lo que dices es correcto. Nosotros hacemos videos en donde una mano va dibujando y una voz va explicando, y en algunos casos los vendemos para que alguien pueda explicar lo que necesita explicar. Para los clientes, ¿no? Y en otros casos los publicamos porque nos interesa hacer ese tipo de contenidos para Internet. Y ese tipo de contenidos que ustedes hacen, los propios, supongo que son a los que el público tiene acceso. ¿Cómo ha sido su experiencia, digamos, en términos de derechos de autor, de propiedad intelectual? Pues nosotros somos bastante abiertos con el tema de los videos. La licencia que sale en nuestro canal de YouTube es de Creative Commons y es muy permisiva, o sea, uno los puede utilizar casi que para cualquier cosa y eso a nosotros nos parece bien, pero hay un tema en particular que nos llama la atención y es que los videos ya están gratis en Internet. Okay. Entonces hay situaciones en las cuales alguien descarga nuestro video y lo sube a su canal idéntico como está, que le llaman freebooting, lo sube en Facebook probablemente. Y ahí no nos parece chévere, que es distinto a decir que hay que poner una denuncia y esto está mal, pero sí es como, hey, ¿por qué no pones nuestro link y ya está? Entonces, muchas veces nos preguntan como, hey, ¿puedo utilizar tu video? Y nuestra respuesta es, no. Pon nuestro video, usa nuestro link, o sea, eso está completamente abierto. Pero en todo caso, a la hora de ponernos en temas legales, la licencia es de Creative Commons y si alguien quiere hacer eso, pues no le va a pasar nada malo. Lo veo o lo vemos nosotros como un asunto más de respeto, de buena onda, de prácticas chéveres y no un tema como de mis derechos o lo que sea. Pero sí nos ocurre, y perdón, con esto cierro, sí nos ocurre que tenemos como 8 millones de reproducciones en nuestro canal de YouTube. Y hay como 20 millones de reproducciones de los mismos videos nuestros por fuera de ese terreno que es nuestro canal de YouTube a punta de gente que... Y eso por más que sean Creative Commons, pues lo que usted dice, me robo sus palabras, no es chévere. Tú antes, para, no sé, cuando uno era jovencito y tenía un noviecito y tenía ganas de dedicarle, no sé, estoy pensando en mi juventud... canciones de Maná, pues la única manera era ir y comprar el disco y regalárselo o dedicarse 2 horas a llamar a la emisora hasta conseguir que le pusieran la canción que quería para armar esos cassettes como de mashups que armábamos para regalarles al noviecito que uno tenía. Eso era lo que se hacía cuando yo era joven. Hoy en día cuento esto y eso es de dinosaurios y lo que tienen los chicos es su playlist y montan en YouTube y bajan y copian y hacen remix y hacen lo que quieran, sencillamente porque la tecnología se los permite. Entonces es difícil que le digas a un chico lo que por la tecnología puedes hacer, por el derecho no. Eso ha significado que el derecho ha tenido que ajustarse y ha ajustado esas posibilidades de muchas maneras. La primera fue licenciamientos Creative Commons, porque
al principio de, al principio de este siglo, al que intentara hacer cualquiera de las cosas, lo que querían era meterlo a la cárcel. Entonces lo que empezó fue este movimiento de las licencias, de decir, bueno, miren, estamos cansados de que a todo el mundo lo persigan, ¿por qué no aquellos que no les importa ponen su música libre, ponen sus cosas libres y los demás hacen remezclas y copian y regalan y comparten? Y eso cogió fuerza. Hoy ya suena también hasta raro porque el propio mecanismo de la industria se ha ajustado a sus prácticas y ya cuando tú armas tu playlist en Spotify no te das cuenta del negocio que hay detrás, sino que pagas unos cuantos miles de pesos y el tema se arregla, pero eso no existía hace 20 años. Nos lo doy porque quiero, es un espacio muy sencillo. Convocamos en Medellín 2 veces a la semana en un bar o en un espacio alternativo y hay un invitado que va a brindar una charla de divulgación de conocimiento. La condición es que la charla no debe durar más de 1 hora y que el lenguaje que use debe ser como básico para que cualquier persona pueda entenderlo. Hemos tenido desde escritores de categoría internacional presentando sus libros, hemos tenido gente hablando sobre tipografía, sobre cine. Uno de los puntos importantes dentro del manifiesto Lo doy porque quiero es que todo es conocimiento y todo el conocimiento está conectado. Por ende, todo es susceptible de ser compartido y todo tiene alguien que esté interesado en aprender también eso. Con la plataforma es chévere porque es muy sencilla, pero YouTube tiene unas restricciones con la publicación del contenido y ahí va el tema del licenciamiento, cómo licenciamos el contenido. Estamos claros que todo lo que hacemos en Lo doy porque quiero es de divulgación de conocimiento y legalmente se enmarca dentro de los espacios precisamente de divulgación y los espacios educativos. Entonces todo lo que se produzca dentro de Lo doy porque quiero, digamos que está protegido por la ley colombiana y en ese sentido todo lo que se use ahí no tiene fines ni comerciales ni lucrativos de ningún tipo, solamente de aprendizaje. ¿Cómo analiza usted, que conoce a profundidad el tema de derechos de autor, cómo analiza el cambio, la evolución digamos, no solo del término, digamos, sino la funcionalidad, la aplicabilidad de los derechos de autor en la era digital? Claro, lo que pasa es que pienso que siempre uno tiene que irse a lo básico. Es decir, cuando uno va a hacer un análisis de la evolución de algo, tienes que ir a lo básico. Y cuáles son las definiciones básicas del derecho de autor y los derechos que surgen en el momento en que se crea la obra. Porque lo que evolucionó es la forma de comunicarlo públicamente. Antes hablabas de reproducción, entonces te preocupabas por las copias de DVDs, sí, y la obsesión era con la piratería, que eran las copias físicas que vendían no autorizadas, que vendían por ahí. Ahora esa misma piratería se da, pero ya no es con copias físicas, sino con plataformas de internet donde están alojados esos contenidos sin autorización. Entonces la diferencia es que el usuario ya no tiene que ir a comprarlas físicas en una calle, sino que accede libremente a una plataforma de internet. Sí. Y para mucha gente es como, pero ¿cuál es la diferencia? A mí me han preguntado, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre verlo en Netflix o verlo en una plataforma X? Si igual para mí es lo mismo, la descargo, sí, y la veo. La diferencia es cómo accedieron a esos contenidos. Entonces, casi que el principio o el concepto jurídico de derechos de autor permanece, lo que ha cambiado, digamos, son las terminologías que lo rodean. Y la evolución, digamos, de los accesos. Entonces el derecho de autor lo que ha hecho es tratar de ponerse, digamos, al ritmo de la evolución digital, y hay regulación, por ejemplo, sobre el streaming. En algunos países dicen que hay reproducción, en otros países dicen que no hay reproducción, que simplemente hay una transmisión. Entonces ahí hay una diferencia conceptual en países donde no hay ningún problema hacer streaming porque consideran que tú no estás guardando una copia. Mientras ves la película, se supone que hay una descarga, sí, parcial, pero no la estás alojando. Sí. Mientras que en otros países dicen, no, sí hay una copia, aunque sea parcial, y lo consideran un derecho de reproducción. Para los usuarios que de pronto no tienen un gran conocimiento en lo que es el derecho de autor, lo principal que deben entender es que si existe una obra que está en internet, lo primero que deben asumir es que la obra está protegida. Si encuentran una canción en internet, una película, una foto, un dibujo,
seguramente esta es una obra protegida. El hecho de que esté en internet no la hace pública. Empecé a estudiar diseño en el 2001 en Italia y digamos que ya los computadores personalizados estaban pues en un gran boom, o sea, pues ya habían computadores muy chéveres y Photoshop ya estaba entrado y pues ya el internet estaba muy evolucionado. La música fue un maestro para mí muy importante también como de lo que quería hacer. Entonces empecé a interesarme como desde cómo se veían los discos, cómo se vestían los artistas, por qué hacían esto, los videos musicales, todo eso. Entonces como que eso me interesó mucho. Pues esto me influenció en producir, hacer, como diera el costo, experimentar, ir produciendo y pues ahí empecé como con las imágenes que conseguía en internet o pues muchas veces yo también nos tomábamos con mis compañeros de trabajo, pues nos tomábamos las fotos, salíamos a grabar y experimentábamos. Patricia, aquí en Link amamos la tecnología, pero en Canal 13 también amamos la música. Tenemos una fuerte pasión por la música y muchos músicos ven este programa. Y muchos están preguntando si en Colombia funciona actualmente el registro de obras. Claro, en la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y es algo muy positivo, es gratuito el registro. Okay. En muchos países del mundo el registro es pago, acá es online. Gratis y tú puedes registrar obras artísticas que pueden ser fotografías, que pueden ser pinturas, puedes registrar obras, por ejemplo, películas, guiones, obras literarias. Claro, y ahí sí, se puede registrar una obra en Colombia ya. Por supuesto. Y repitamos el lugar, por favor. Es la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Magnífico. Vamos a seguir conversando en un momento, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más de Link 2.0. Pues ese proceso se llama sampleo o muestreo, que es tomar sonidos de, digamos, generalmente ya grabaciones, ¿sí? Y hay pues las autorizadas y las no autorizadas. Las no autorizadas se llaman bootleg y las autorizadas pues se pueden llamar mashups o remezclas. Metí este sample de una canción que se llama La Vamos a Tumbar y definitivamente le da una dinámica. El sample es este, que son realmente 1, 2, eso, no más. Pero ya al mezclarlo, eso es lo que le da como esa cadencia, esa sabrosura a la canción. Y esto estamos trabajándolo con una editorial donde está, digamos, autorizado, no es bootleg. Y lo que son ya las no autorizadas o bootleg, pues ya son más experimentales y que también permiten como a los músicos como crear otros universos sonoros sin tener el sesgo de si se permite o no se permite. Músicas como el hip hop no habrían sido posibles si no se sampleara, ¿no? Porque ellos cogieron del funk, del R&B y bueno, eso generó una explosión de mundos allí que si no se hubieran como tomado fragmentos de un lado y del otro no habría sido posible. Esto era una frase muy larga de marimba y solo este pedazo mínimo fue el que como que dije, bien, algo puedo hacer aquí con esto. Y a eso pues le fui agregando otros elementos como el bajo. Y la idea es que esto suene bien africano, ¿no? Que no pierda su esencia. Y aquí un beat poderoso. Y esto ya se pone... Entonces esas son como diferentes maneras de samplear y lo que estábamos hablando, coger fragmentos y volverlos una canción y hacer una composición realmente. Al final todo es composición.
En el mundo musical, las demandas por derechos de autor son pan de cada día. Hay un caso reciente que ha sonado mucho en los medios y se trata de una demanda de la banda británica Radiohead contra la cantante Lana Del Rey porque aseguran que ella copió la melodía de la icónica canción Creep de 1992 en su reciente tema Get Free. Lo curioso es que a Radiohead ya la habían demandado por plagio exactamente por esa misma melodía, supuestamente copiada de una canción de los años 70 llamada The Air That I Breathe, el aire que respiro, interpretada en ese entonces por el grupo The Hollies. Creo que no es exagerado decir que vivimos en la era del remix o la remezcla, al menos en la música comercial. El uso de los samplers o fragmentos de melodías conocidas es una práctica casi que obligada hoy en día, a tal punto que hay quienes cuestionan que sea posible crear una obra artística completamente original, ya que los creadores pues están siempre sacando inspiración de obras existentes. Quisiera preguntarle a ambos, ¿en dónde se traza la línea, y arranco por usted, Santiago, ¿en dónde se traza la línea que divide una obra original de una copia? Pues yo siento que no es posible trazar esa línea y me inclino a favor de la no originalidad. O sea, mi percepción es que todos nos estamos inspirando / copiando de todas las cosas que están ocurriendo ahí, y en ese sentido es un poco ridículo tratar de encontrar esa línea entre lo original o lo no original, sobre todo en términos como tan concretos como sería en el caso de una demanda. Ahorita que estabas mencionando el caso de Radiohead, hay un video fantástico que quisiera recomendar que es de un canal de YouTube que se llama Jaime Altozano. Hace un video analizando las dos piezas musicales y básicamente lo que el tipo dice es como, hay una progresión de acordes que es igual en ambas canciones, sí, y las progresiones de acordes no se pueden registrar, eso es absolutamente ridículo, eso es como una secuencia de palabras súper chiquitica, o sea, no hay nada ahí que sea registrable. Y lo que pasa es que es una secuencia de acordes tan específica, una progresión tan específica, que uno ya le suena como que la una se parece mucho a la otra porque no ocurre comúnmente en la música. Pero si tú eliminas ese factor, la pura progresión de acordes, sí, y tratas de mirar los parecidos entre las dos cosas, ya entra en un reino de... ¿subjetividad? Sí, una cosa ahí como muy... No sé, pero me parece... Mi opinión sobre ese tema es que se nos fue la mano, que hemos entrado en un espacio medio ridículo en donde tratamos de decir que esto es copia de esto, sí, cuando en realidad todos nos inspiramos de todos. Y por supuesto, yo tengo dos proyectos, uno es Magic Markers, del que estamos hablando, sí, y otro es un podcast que se llama Cosas de Internet. Y ambos proyectos fueron inspirados por cosas que he visto y que he escuchado y que como que me llaman la atención. O sea, la técnica que nosotros utilizamos de la mano que va dibujando fue algo que fuimos aprendiendo viendo otros canales de YouTube. Okay. El podcast que yo hago en el formato en donde están dos personas hablando y como con cierto tipo de cortinillas también es algo que uno ve en otros lugares, y eso me parece apenas natural en todo tipo de creaciones. Si de pronto el conferencista usa un fragmento de algo de música, como ha pasado para explicar un tema, o usa un fragmento de un video, de una película, pues esto lo detecta YouTube inmediatamente como una infracción a los derechos de autor o a la propiedad intelectual. Entonces la respuesta de YouTube es que nos baja el video o bloquea el video para que no se pueda ver en ninguna parte, o está bloqueado en 144 países y el resto sí lo pueden ver. Entonces pues finalmente no nos interesa que se pueda ver como en todos los 200 y pico de países, nos interesa que se pueda ver acá en el contexto local colombiano, que es donde estamos hablando. Estamos claros que en Lo Doy Porque Quiero todo lo que se produce debe publicarse bajo una licencia alternativa, que son las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons contemplan el material educativo y el compartir abiertamente, y entonces en ese orden de ideas con todos los documentos que se producen en Lo Doy Porque Quiero, escritos o en video, pues se licencian con Creative Commons. Cuando queremos utilizar la obra de un tercero en nuestra propia obra, lo que tenemos que hacer es una de dos opciones: o buscar una excepción que sí nos los permita, o conseguir una licencia de parte del autor o el titular de los derechos que nos permita hacer ese tipo de transformación.
Patricia, ¿usted qué opina del tema? ¿Dónde trazamos esa línea? Usted que está más metida en el, digamos, en la parte... En el tema, sí, jurídico. Legal, ¿no? En la parte jurídica. Yo creo que hay que hacer una serie de distinciones. Digamos que hay cosas que el derecho de autor no protege. A la base, las ideas son de todos. O sea, se llama que las ideas están, digamos, de libre acceso, están en el mundo. Yo no me puedo hacer propietaria de un concepto tampoco. Sí. Realmente lo que yo tengo como dueña de un derecho de autor es la materialización de esa idea. Es la forma como yo decidí materializarla. Obviamente, sí estoy de acuerdo con Santiago que hay un punto en el cual ya hay un exceso de litigios. En Estados Unidos pasa mucho, en Colombia estamos lejos de ese escenario, pero en Estados Unidos pasa mucho que la gente ya demanda por absolutamente todo. Sí. Entonces, estoy de acuerdo que puede haber un exceso en el tema de la protección o de lo que la gente considera que debe ser protegible o no. Pero el derecho de autor en Colombia no reconocería, por ejemplo, el tema de pintar la manito o el concepto de un video que enseñe algo como algo protegible por el derecho de autor. Pero de repente, si hablamos de propiedad intelectual, pues Magic Markers es una marca y la protección sería marca ante la SIC, y la idea sería que nadie se llamara Magic Markers en Colombia, y si tú quieres que eso se expanda a otros lados, pues lo puedes proteger de otra manera. Creo que ahí es donde la gente tiene que decidir qué es lo que para ellos es importante proteger. Si para mí es importante proteger mi marca Magic Markers, pues la protejo mediante un registro. Y no me gustaría que alguien más se llamara Magic Markers en el mercado, porque generaría la confusión de que ellos son lo mismo que yo. Sí. Y si hacen algo feo, pues van a pensar que es mío y me afecta mi reputación. Claro, afecta la marca. Exacto. Lo que se protege es ya, digamos, la parte de guión, la parte escrita, pero lo mismo, yo no puedo ponerme a pelear por una serie de 3 o 4 palabras seguidas porque yo no me las inventé. Claro. Pero ya sí es algo más. El sentido de esas 4 o 5 palabras correctas. Santiago, ¿es posible crear uno nuevo contenido hoy por hoy? Pues, vamos, hay tanto contenido y está tan disponible. ¿Es posible crear contenido sin basarse en otra idea previa o sin parecerse a otra idea previa? Pues, porque como dicen popularmente, uno siente que ya la rueda está pues totalmente inventada, ¿no? ¿Es posible innovar, crear? Pero no es solo como la idea de recorrer nuevos espacios y encontrar un lugar en el que nadie nunca jamás ha estado, sino es también que el proceso creativo implica estar enamorado de ver videos, escuchar música. O sea, si tú quieres hacer música, probablemente estás escuchando mucha música, y si quieres escribir libros, estás leyendo muchos libros. Entonces, no es solo la idea de que todo ya está inventado, sino que la persona que está en una situación creativa está probablemente empapándose de muchas cosas, porque a mi modo de ver es apenas natural, es lo correcto, así se crean las cosas. Y en ese sentido, siento que en efecto tratar de decir que hay algo nuevo, no, todo es un remix, pero muy remix de ideas y cosas que hay por ahí. Y yo entiendo en muchos contextos que los derechos de autor son un tema súper importante en la medida en que hay situaciones incómodas. A nosotros mismos nos puede parecer perfectamente incómodo que alguien haga parecer como de ellos un video que es nuestro. Es un trabajo de ustedes. Que diga, no, mira el video que acaba de hacer y no, no, eso lo hice yo. Yo entiendo que hay como ciertos límites. Digamos que mi postura sería que si estás tratando de encontrar un equilibrio en la balanza, el equilibrio está demasiado cargado hacia la protección de los derechos y hacia la exageración de la copia, del plagio, y podríamos, digamos, tomárnoslo un poquito más fresco, sobre todo en términos de los plazos, que también entiendo que los plazos de la protección de una obra son muy ridículos. Es un periodo de tiempo que uno dice, pero hombre, y en ese sentido, lo que nosotros podemos hacer como creadores de contenidos para ser consecuentes con esa idea es estar nosotros también frescos, poner los videos y sacar el podcast y mirar que si alguien lo utiliza para otra cosa no es algo que necesariamente me parece malo. Pues vamos a hacer una pausa y ver el siguiente videolink. Vamos a conectarnos con la ciudad de Portland, en Estados Unidos. Allá está el realizador audiovisual Kirby Ferguson, conocido por haber dirigido el documental Everything is a Remix. Veamos. My name is Kirby Ferguson. I am a filmmaker, writer, and speaker, and I am best known for making the free 4-part video series Everything is a Remix. Remix. To combine or edit existing materials to produce something new. The premise of Everything is a Remix is that creativity is like remixing. So we take existing ideas, we copy them, we transform them, we combine them, and we make new ideas, but those new ideas still recognizably have old ideas within them. I think it was the subjects in the film
that got me interested. It was Star Wars, Led Zeppelin, Apple, primarily those three. In researching those topics, I stumbled on, wow, there's all these similarities with, with other songs and movies and computer technologies. So that was how Everything is Remix originally started. Skip ahead to the present and anybody can remix anything, music, video, photos, whatever, and distribute it globally pretty much instantly. You don't need expensive tools, you don't need a distributor, you don't even need skills. I'm a believer in minimal and reasonable copyright protection. I am not anti-copyright, but I am an activist. I do believe we should have the most liberal rules possible. But at the same time, I do fundamentally believe in copyright. I think without copyright, just artists cannot make a living. It's as simple as that. It's something that probably our prehistoric ancestors developed, or not probably, they did certainly develop, and we are prone to loss aversion because losing things is so potentially disastrous. So I think that's hardwired into our brain chemistry at this point. That's loss aversion. And I think it plays out in the modern era with how we get attached to our ideas. When you work hard to come up with your idea, it's your blood, sweat, and tears that produces it. And then if you see people copying that idea or clearly deriving something from that idea, you can get territorial and it can bother you. But the reality is that we all do that. So we're sensitive to when things are taken from us. We're not so sensitive to taking things from other people. We don't have a pre-existing bias about that. So we copy willy-nilly, we copy all the time. It's something that we naturally do, but we're sensitive because of something called loss aversion to having our ideas taken by other people. It's a discouraging scenario, and it raises the question, what now? I have never had issues with people using my content in virtually any way. I've never enforced a copyright on Everything is a Remix. It's not really copyrightable because I don't own the songs and the movie clips and everything in the film. It's sort of a non-legal product, kind of a gray area. I would prefer that they credit me, certainly, if they could point towards my website or at least acknowledge that I made it. I like that, but at the same time, I'm not going to chase anybody down over it. Right now, I am working on a video on demand series called This Is Not a Conspiracy Theory. So it's a paid series. You have to pay to access it. It's an experimental documentary about the history of conspiracy theories and why people believe in them, which is a popular topic right now in the United States. I do claim copyright on it because everything is legally cleared in the video, and I'm traditional with that one. If it showed up on YouTube for free, I would request to have it taken down. So I'm not an absolutist about these things. I don't think that everybody has to believe in just giving your content away. I get why people want to protect their content, because otherwise you can really lose your shirt. All right, thanks so much for having me, guys. Take care. Bye. Tú miras artistas como Daft Punk, puedes buscar en YouTube, digamos, coincidencias o sampleos de Daft Punk, de Massive Attack, ¿no? Incluso de Sistema Solar. Digamos, Sistema utiliza muchas cumbias habaneras por allá de culto y le montan voces encima y que también permiten como crear otros universos sonoros sin tener el sesgo de si se permite o no se permite. Y ya esos son procesos internos legales y hay múltiples maneras de hacer arreglos. Hay una canción que se llama Little Bit of History Repeating de Propellerheads, con una cantante Bassi, en donde ellos hicieron el proceso, digamos, de forma bootleg, sin autorización, y el hit de la canción fue tal el éxito que a la disquera no tuvo otra opción que no demandar, sino decirle, bueno, venga, arreglemos, y porque ninguna canción de ese sello había llegado a número 1 como este. Entonces los procesos se presentan de un lado u otro, pero siempre la música se va a estar alimentando de lo que ya existe, y el sampleo es como una herramienta más de composición.
los sonidos o las tendencias más interesantes se crean en el underground y por artistas desconocidos. Cada, digamos, nuevo género tiene un desarrollo. Cuando tú ya oyes que este género llega aquí, es porque ha tenido un desarrollo de 10, 12, 15 años de gente dándole en el underground. En mi caso particular, pues ahorita con la música del Pacífico, yo sí he hecho los dos procesos. Digamos, nadie se va a poner la limitante de uso, porque, como te decía, hay gente que hace música porque le place, porque es artista, porque es productor, sin pensar en el asunto comercial. Eso lo dejan de lado. No sé, es que ahorita hay muchos canales democráticos, digamos SoundCloud es, digamos, una muy buena plataforma en donde puedes escuchar remezclas que no están autorizadas, sampleos que no están autorizados. Entonces no creo que la gente vaya o los productores vayan a dejar de hacer o nos vayamos a perder de joyas musicales digamos, por un asunto legal. Porque finalmente en estas plataformas, si tú no lo estás haciendo con con una intención comercial, tampoco está mal hecho, lo puedes hacer, ¿no? Hablemos de contenidos virales. En 2007, un video de un bebé bailando una canción de Prince fue la sensación en Internet y pasó a la historia por ser uno de los primeros casos en los que YouTube tuvo que remover un video por una demanda de Universal Music. La madre del bebé contrademandó y logró que el video fuera restaurado por la plataforma, pero el caso pues, sigue abierto y sigue generando múltiples discusiones sobre el concepto de uso justo en los contenidos de Internet que se viralizan. Y aquí mi pregunta para Patricia: ¿el contenido que se genera en esta era de memes y de videos virales puede regularse de alguna manera este contenido que circula en el Internet? Claro, es que realmente ya está regulado. Yo pienso que, y me gustaría hacer como unas precisiones, tal vez interpelando algo a lo que dijo Santiago ahora, y es... yo pienso que cada caso es especial y siempre la referencia es Estados Unidos, pero en Colombia estamos bien diferentes, es decir, nosotros no podemos comparar una situación nacional con la situación de los Estados Unidos, particularmente con el tema de litigios y todo el tema de demandas. Yo considero... Pero dame un segundo porque... básicamente en el tema de Colombia, por ejemplo, los autores que viven de las creaciones audiovisuales o de las creaciones multimedia o musicales, yo llevo muchísimos casos en la oficina defendiendo a esos autores, donde han sido plataformas internacionales o empresas gigantescas que simplemente utilizan las fotografías de alguien y las publican sin pedirle autorización y sin reconocer su crédito, y les quitan absolutamente todo. Les quitan la reputación, les quitan el buen nombre, les quitan la posibilidad de darse a conocer y la parte obviamente económica. Entonces, un poco para hacer la claridad es... Yo como creador, ustedes como creadores, está perfecto tener una visión de libre acceso y para eso están las licencias Creative Commons. Pero si yo soy un creador y no quiero, porque necesito lucrarme de eso, porque de eso vivo, y no quiero, digamos, que la gente utilice mi contenido sin pagarme porque necesito vivir de esto, entonces cada creador puede decidir si le pone una licencia Creative Commons súper abierta, donde comparta, modifique, y es un poco el pro del remix, descárguela, póngale otra música, y es una decisión del mismo creador en el momento en que hace la obra, diferente del creador que cuando la hace dice: yo tengo plata del Estado porque me gané un fondo, yo tengo plata de un inversionista que me puso dinero acá, yo tengo un contrato porque es una obra por encargo y la persona que me contrató me exige unos requerimientos contractuales, que cuando está en ese caso no lo puede poner en licencia Creative Commons. Patricia, pero un caso un poco, digamos, más básico y el que quizás muchos más televidentes puedan, con el cual puedan sentirse relacionados es, por ejemplo, si yo creo un meme en redes sociales, cuya foto y frase son particularmente geniales, cómicos, y se vuelve viral. ¿Yo genero una propiedad intelectual sobre ese meme que estoy creando? Por supuesto. Es decir, que si alguien lo monetiza mañana o genera un negocio a partir de ese meme, de esa frase, de esa creación mía... Lo que pasa es que ahí digamos que vamos a la definición de obra.
y yo me estoy, digamos, yendo mucho a lo jurídico y a la definición legal. Sí. Cada caso es particular, o sea, cada caso es especial. Y para eso es que la necesitamos acá, Patricia, así que muchas gracias. No, y realmente cada caso es especial y yo lo veo todo el día en la oficina. Hay personas que dicen, mira, es que, o lo que pasa, lo que dice Santiago, hay personas que ya, mejor dicho, creen que pueden demandar a todo el mundo y entonces, mira, es que usaron esto y esto es mío. Y es como, no, espérate, no todo es una obra y no todo se puede proteger como una obra. Yo estoy de acuerdo que las influencias de terceros y que todo el tiempo estamos influenciados y basándonos en creaciones anteriores, cosa distinta de, por ejemplo, hacer lo que se llama plagio o retomar, por ejemplo, un fragmento lo suficientemente amplio, que recuerden cuando hacíamos las tesis en la universidad, que era la cita, que había que poner entre comillas, en letra cursiva, etc. En el caso de los memes, por ejemplo, ¿qué dice la definición de obra? O por lo menos en Colombia, que sea original, de tipo de naturaleza científica, artística o literaria, que sea susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier manera. Es decir, un meme en teoría cumpliría. Un meme cumpliría con el requisito. Ahora, sí, vamos al tema de la originalidad. Entonces, el muñequito del meme, si es original o no. Y ahí entramos como en una discusión que puede llegar a ser un poco rara y extraña de, yo creé este meme y lo lancé y de repente alguien que no soy yo se está lucrando con este meme y ahí empieza el tema de, ¿puedo reclamar o no puedo reclamar? Okay. Ahí toca entrar a mirar si es una obra o no es una obra. En mi experiencia dando clases a artistas plásticos y visuales, ellos tienen unas observaciones, unas inquietudes muy puntuales en el tema del manejo de sus obras en la red. Algunos piensan que de pronto si hacen una puesta a disposición de su contenido en internet, pierden los derechos sobre estas obras y tienen que saber que no los pierden, sencillamente están permitiendo que otras personas tengan acceso a este. De todos modos, si alguien hace uso sin autorización de estas obras, ellos pueden cobrar por ese uso o pueden iniciar acciones también judiciales o incluso ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En Colombia ha habido ya varios casos en donde es lo que yo llamo esa visión maximalista del derecho de autor ha tenido un rol. Y el caso, creo, más importante es el de Diego Gómez. Y creo que era más o menos el año 2011 cuando él era estudiante en la Universidad del Quindío. En ese año, él, a través de un grupo cerrado de Facebook, tuvo acceso a la tesis, a la tesis que una persona hizo para maestría en la Universidad Nacional. Y la tesis trataba de un tema que a él le gustaba mucho, que era la herpetología. La herpetología es una ciencia que estudia a los anfibios, a los lagartos y este tipo de animalitos. Ese era el tema de un grupo de investigación que ellos tenían en la universidad. Ve la tesis y dice, maravilloso. Para el 2011, el correo electrónico no era tan bueno como el que nosotros tenemos ahora. Era normal que si usted enviaba un archivo muy grande, no pasara, porque la capacidad de los buzones era muy pequeña. Entonces él hizo lo que hacía todo muchacho en esa época. Cogió la tesis y la subió a un servicio que se llama Script. La puso allí, cogió el enlace y se lo envió a los amigos y les dijo, miren, esto hay que leerlo. Eso lo hizo y se le olvidó. En 2013, él ya había terminado la carrera, se había ido para Costa Rica a hacer su maestría, cuando llegaron los investigadores de la policía a su casa en Caicedonia, cerca de Armenia, donde el papá, y le pidieron que mostraran el computador de él porque había una denuncia contra él por derecho de autor. Lo habían denunciado porque había colgado esa tesis en Script. Eso dio lugar a un proceso que duró casi 4 años, en donde el autor de la obra decía que él había infringido el derecho de autor y Diego decía, si lo hice de buena fe. Yo no sabía que eso no se podía hacer. Eso lo hacía todo el mundo y lo hace la gente en la ciencia. Yo no le cambié el nombre, no plagié, no me lucré, no hice nada. Y ahí pues hubo toda la discusión durante 4 años hasta que el tribunal dijo que la primera instancia, que ha sido un juez del circuito aquí en Bogotá, había tenido razón y que Diego no había infringido el derecho de autor, que es una práctica particularmente entre los académicos, compartir información y que en todo caso no se lucró con eso.
Ese creo que es un caso icónico, fue muy importante. En Carisma estuvimos acompañando a Diego todo el tiempo por eso, porque nos parecía además que si llegaba a haber un fallo contrario, pues que tire la piedra el primero que no haya subido algo a internet sin permiso. Cualquiera que sea el modelo, hay que entender quiénes son los damnificados de parte y parte. Sí. Y me parece importante señalar que hay parte y parte. Entonces tú tienes escenarios en donde hay, por ejemplo, un fotógrafo que toma una foto y esa foto termina luego en páginas de stock y todo el mundo utiliza esa foto sin dar créditos, sin nada. Cada presentación de PowerPoint, quién sabe cuántas mil empresas tiene la foto de esa persona. Y tú dices, con cierta razón, hombre, esa persona, qué sé yo, se gastó todo el día entero encontrando la luz adecuada y esa foto era suya y ya no lo es. Sí, sí. Entonces ahí tenemos un damnificado. Pues o sea, ya no lo es en el sentido de que esa persona está frustrada porque los demás ni siquiera se reconoce que es suya. Pero lo que quiero decir es que del otro lado también existen muchos damnificados. Cuando tú estás, por ejemplo, haciendo todo este tipo de labores creativas como de mezclar ideas, incluso los memes en su gran mayoría son... Sí, nadie toma una foto para armar un meme propio, de una película. O sea, los damnificados son la persona que está celebrando en Instagram un gol del equipo y como en el televisor sale que están jugando fútbol, la transmisión tal, aparece un algoritmo en una página web que dice, no, contenido de fútbol te lo descargo. Y eso me parece muy importante porque lo que quiero tratar de decir acá es que hay damnificados en ambas partes, siempre va a haberlos, pero lo que siento es que si tú giras un poquito, o sea, si mueves la perilla hacia acá, puedes tener una situación en la que no estamos pisoteando a tantas personas que están tratando de crear cosas y mezclar cosas, y en cambio en el lado de los contenidos creo que estamos un poco sobreprotegidos y que hay mecanismos distintos. Sobreprotección, denuncia un poquito Santiago. Sí, y que hay mecanismos para financiar el trabajo, o sea, no sé si esto es demasiado polémico y todo, pero nosotros, por ejemplo, en Magic Markers tratamos de encontrar modelos en los cuales el trabajo que necesitamos realizar para que salga un video al aire ya está pagado. Alguien ya lo pagó de alguna otra manera y en ese punto el video puede salir y ser copiado las veces que tenga que ser copiado porque hay un modelo de negocio detrás. El año pasado hicimos un proyecto con la Crack Family, un video de animación, y pues queríamos hacer algo diferente para lo que se hace acá. Pues con mis amigos acá en la oficina veníamos de hace muchos años trabajando algunas técnicas nuevas y como técnicas de creación, intentando también como emular las cosas que hacen en Estados Unidos, en Los Ángeles, los grandes estudios de animación, ¿no? O sea, porque al final de cuentas como que la creatividad sale es como de la emulación de las cosas que uno ve y quiero hacer este tipo de cosas, cómo llego a estas vainas, pues como creando proyectos parecidos y aprendiendo en el proceso, imitando. Solamente cuando uno ya es como maestro de ciertas cosas puede proponer cosas nuevas. Esta vaina acá, tipo acá, Star Wars, ¿no? Con su entradita de estas clásicas, que Star Wars es solamente una película que robó ideas de 1000 películas antes de ellos, ¿sí me entiendes? Entonces como que ladrón que roba ladrón que... ¿Sí? ¿Vale o no? ¿Empata o qué? Pero entonces es como más que todo como iconografías, ¿no? Saber cuáles son las iconografías de ciertas cosas. Entonces yo llevo mucho tiempo en animación y como que hay unas técnicas que me parecen muy interesantes en Hollywood, que es el motion capture, que es como hacen muchas cosas de efectos especiales, que ponen a los actores con sensores y los ponen a animar. Nosotros les tomamos los personajes a ellos, las fotografías, encontramos cosas de la ciudad. Por el propio video que como estábamos haciendo, que era como estos títeres animados de los cantantes, pero tenían una animación hiperrealista, entonces pues decidimos que el proyecto tenía que tener un sabor de collage total. Entonces si uno ve también los ambientes son creados de fotografías que tomamos o encontramos en internet de Bogotá y después eso ya lo exageramos a otro nivel, lo volvimos, pues si ya estamos en el mundo de la animación, hagamos algo que sea surrealista, un collage de conceptos. La
autorización de las cosas que hay en internet y como estos litigios de plagio y todo eso, pues claro, eso es un debate muy interesante, pero también es como una doble moral, porque entonces es como, o sea, también es la gente que está ahí pendiente de esas cosas, sabiendo que uno también lo ha hecho. Entonces cuando me roban a mí es el problema, pero cuando yo lo robo no, entonces es como que me parece un poquito una idea un poco ilógica. Entender que hoy en día la información es tanta y tan saturada que es inevitable que hay cosas que terminen siendo como parecidas, ¿no? Algunas son imágenes públicas que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, necesitaba poner una fila. Busco una fila y yo solamente les quito las cabezas. O sea, acá tenemos que dar un concepto de qué va a pasar. Entonces ponemos acá El Pensador de Rodin. Entonces como que, y eso es una obra que es pública también. Igual es como la línea sutil de que es mío, pero es basado en otra cosa y que es un robo real. Porque nos ha pasado de que nos han cogido cosas del estudio, o sea, que uno a veces está mirando en internet y veo cosas que son mías en otras páginas. O también he tenido casos donde he visto como cosas que salen después, que se nota que fueron como referenciados nuestros trabajos. Y igual me parece pues bien, bacano, o sea, que uno pueda como también influir mentes y pues eso es como casi que un piropo, que quieren hacerlo como uno lo hace, entonces está bien, no importa, ¿sí me entiendes? Tenía como unas ilustraciones muy parecidas, así, claros oscuros, pocos colores, poca animación. Y era un tema también de policías, entonces pues me pareció muy interesante, si fue porque fue inspirado, pues chévere, y si no, pues qué coincidencia, que eso también puede pasar, ¿sí? Hablamos con las personas que más saben del tema acá en Colombia, que es la Fundación Carisma y Carolina Botero, que es la encabeza de la Fundación Carisma, para que nos asesoraran qué podíamos hacer con el tema y cómo podíamos tratar, digamos que esta censura que estaba ejerciendo YouTube sobre los contenidos educativos que estábamos publicando. Con esto se redactó un documento que se remitió al personal pues, de YouTube, pero las respuestas son respuestas genéricas, o lo que podemos interpretar es que no hay una respuesta o una revisión juiciosa de las condiciones particulares de estos contenidos que están siendo simplemente censurados o silenciados, o recibimos quejas de los propietarios intelectuales de este contenido, que son básicamente como las disqueras, las casas cinematográficas, cuando se usan fragmentos de video y todo esto, y pues la respuesta de ellos es simplemente cortarlo, no hay una revisión de cuáles son la intención del contenido. No, en este momento están silenciados, están publicados en YouTube o simplemente ya no queda registro en video de la conferencia. Estos son simplemente documentos que quedan de las intervenciones de las personas que lo quieren dar, simplemente como decimos, van a conversar de un tema. ¿Qué se puede hacer con eso? Se puede buscar una plataforma alternativa que de pronto sea un poco más laxa en materia de sus compromisos con las casas disqueras o con las casas propietarias de estos contenidos. Pues ahorita hay que mirar dónde más se pueden publicar, como para que estén simplemente accesibles a cualquier persona que los quiera ver. Nos bajaron este contenido de YouTube, pero lo van a poder ver en no sé qué, x.com, pero pues hay que revisar cuáles son las opciones gratuitas que existen para eso y que se ajustan pues como a esa filosofía de lo de porque quiero, y es que no tenemos dinero ahí involucrado como para, o no nos interesa pues como tener un hosting de grandes dimensiones ni hacer como un despliegue masivo del asunto. ¿Qué es Creative Commons y por qué genera tanta controversia? ¿Por qué hay controversia alrededor del tema? Bueno, los Creative Commons son una organización sin ánimo de lucro que nació en los Estados Unidos, concretamente en California en el año 2001, y el interés de esa organización era crear algo distinto, un poco más abierto al copyright. Okay. Recordemos que en Colombia no tenemos copyright, tenemos derecho de autor. Tiene unas diferencias, pero no voy a entrar ahí. Básicamente lo que dice el Creative Commons es, vamos a dar no derechos reservados, sino algunos derechos reservados. Y dentro de Creative Commons hay muchísimos tipos de licencias.
Yo personalmente creo que la controversia sobre Creative Commons se basa en la ignorancia sobre las licencias Creative Commons. Hay gente que pelea con las licencias Creative Commons y no saben qué son. Y también considero que la gente que utiliza, yo conozco muchísimos casos que me llegan a la oficina de gente que puso una licencia Creative Commons y cuando yo le pregunto por qué lo hiciste me dice, no sé. Patricia, ¿dónde podemos aprender un poquito más de Creative Commons? Bueno, yo no trabajo en esa organización y quiero ser como precisa en eso, pero en Colombia los representantes de esa organización se llaman Fundación Carisma. Está liderada por Carolina Botero, les recomiendo mucho que se comuniquen con ellos. Ahí hay información y ahí puedo averiguar, Todos los reciben, ustedes pueden ir y preguntar por las licencias. Incluso le digo, a ellos ya los hemos tenido aquí, Excelente, aquí en Link. Espectacular. Ustedes, como creadores de contenidos, ¿cómo se relacionan brevemente, Santiago, con Creative Commons? Pues como les dije, nosotros en la licencia estándar que ponemos en YouTube la cambiamos por una de Creative Commons, pensando que nos parece fantástico que alguien reutilice el contenido y le dé nuevos sentidos y nuevas cosas, manteniendo el crédito y esto y demás. Sin embargo, no es un tema que nos desvele, sobre todo nuestra relación con el tema de las licencias es más bien como está orbitante ahí, no es algo que estemos todo el tiempo revisando, sino que sabemos que el contenido que estamos publicando en internet... ¿Se le interesa más, por lo que veo, la democratización de ese contenido, la distribución de ese contenido en sí, que el licenciamiento y la propiedad intelectual? Sí, porque nosotros no estamos tratando de vender ese contenido que se publica en internet, sino de vender la posibilidad de trabajar para hacerlo, ya sea a un cliente que esté interesado en explicar algo súper específico o incluso a una audiencia que diría como, hey, yo quiero apoyarlos para que ustedes se dediquen su tiempo a hacer este tipo de cosas. Pues a los dos, muchas gracias por venir a Link 2.0 y ayudarnos a entender este tema que decíamos al comienzo, derechos de autor, propiedad intelectual, forma parte de nuestra cotidianidad, pero muchas veces no lo entendemos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Desde sus inicios, Internet ha sido visto como una especie de utopía democrática, un infinito océano de información al que todos tenemos acceso. Y de alguna manera lo es, pero ¿cómo definir qué debe ser libre y qué debe ser protegido? ¿Qué debe ser gratis y qué no? El debate sigue abierto y muchos puntos de vista tendrán que reconciliarse para hacer de la web un lugar donde la creatividad florezca, esto sin chocar con la justicia. Nos vemos en la próxima emisión de Link 2.0, Experiencias Conectadas.